Seguimos en esta segunda parte, segunda y tercera, mano. Porque tenemos que descubrir las artimañas del diablo para que no venga a nuestras vidas a hurtar, matar y destruir. Ya hablamos de cómo el diablo intercepta o injerta pensamientos malos en nuestra mente. Pero debemos de saber, como hijos de Dios, que cuando vienen pensamientos malos, no son ya de Dios. Y usted tiene que rechazarlos. Porque el diablo donde trabaja es en la mente. Como usted no lo ve, a pensar que es el pensamiento suyo, no es así. El diablo le aventó la trampa y usted cayó. Y él te tiene agarrado y te va a nutrir con engaños de destrucción y muerte hasta lograrlo. Por eso debemos de detectar qué es lo que estamos pensando, si es bueno o no. Y todos los pensamientos malos los tenemos que rechazar. Tenemos que ser fuertes en esto para poder vencer esa artimaña en los pensamientos que tenemos nosotros. Segunda característica, la obra de Satanás en el cuerpo del hombre. Ahora en el cuerpo. Satanás algunas veces trabaja sobre la mente del hombre y otras veces sobre el cuerpo. Muchas enfermedades no lo son realmente, sino que son realmente la obra de Satanás. Escuchen. Algunas enfermedades son de modo manifiesto ataques de Satanás. Cuando la suegra de Pedro se hallaba en la cama a causa de una seria calentura, el Señor Jesús fue a la casa y reprendió la fiebre. Lucas 4:39. La fiebre es simplemente un síntoma, no es una personalidad. No puedes reprender un síntoma, solo puedes reprender a una personalidad, es decir, un demonio, pues. Porque este demonio es el que lleva esa enfermedad. Eso nos está hablando aquí. No puede reprender una silla o un reloj porque no tiene personalidad. Solo puede reprender aquello que es una personalidad. Pero aquí el Señor Jesús hizo algo sorprendente. Cuando vio que la suegra de Pedro tenía calentura, reprendió la calentura y esta desapareció. Eso indica claramente que la fiebre no era ordinaria, que poseía una personalidad. En otras palabras, era la obra de Satanás y al oír la reprensión del Señor, Satanás retrocedió. Otro ejemplo lo tenemos en la curación de un niño que era sordomudo desde su infancia, Marcos 9:17. Cuando el padre del niño le trajo al Señor Jesús, el Señor reprendió al espíritu inmundo diciendo: tú, espíritu mudo y sordo, te mando que salgas de él y no entres más en él. Y el niño fue curado. La enfermedad había sido causada por un espíritu malo, la sordera y la mudez. A la reprensión del Señor, el espíritu malo salió del niño y el niño volvió a recobrar el habla y el oído. Así hallamos dos clases diferentes de enfermos en el Nuevo Testamento: los enfermos físicamente o psicológicamente y los que están enfermos debido a un ataque de Satanás. A la primera clase de pacientes el Señor los curó. A la segunda clase, como la enfermedad era una personalidad, los reprendió. Hay muchas enfermedades que son realmente dolencias físicas, pero muchas son el resultado de ataques de Satanás sobre el cuerpo. Los hijos de Dios han de aprender a resistir estas últimas. Algunas veces no pueden comprender por qué estás enfermo. Algunas veces no puedes comprender por qué estás enfermo. No has sido descuidado. En cuanto te es posible averiguar, no has habido contagio para aquella enfermedad particular en tu ambiente inmediato. Con todo, tú estás enfermo. Estás incapacitado cuando tienes alguna obra de Dios o algo espiritual que hacer. Con los ojos cerrados puedes casi juzgar que esta enfermedad es debido a un ataque satánico. Esta clase de enfermedad va a desaparecer si la resistes delante del Señor diciendo: Señor, no acepto esta enfermedad porque viene del enemigo.
lo más asombroso es que vas allá, que se va súbitamente tal como ha venido. Ni su venida ni su salida pueden ser atribuidas a ninguna causa natural. Se marcha al ser reprendida. Toma a Job como ejemplo. Él era un hombre que fue atacado con llagas desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Satanás tenía intenciones de matarle, pero Dios impidió esta intención del diablo, decretando: no toques su vida. Nosotros los cristianos hemos de tener un punto de vista diferente de la enfermedad. Muchas enfermedades no son realmente enfermedades, sino palabras de Satanás. Muchas debilidades son debido a que aceptamos las palabras satánicas que, por desgracia, no han sido puestas en duda. Hemos de aprender esta lección delante de Dios. Cuando estemos enfermos debemos de examinar la causa. Oiga, debemos de examinar la causa. Debemos inquirir si la enfermedad tiene una causa apropiada. Si aparece una duda razonable, hemos de seguir investigando. No hemos de aceptar ninguna enfermedad sin más preguntas. Puede ser una enfermedad real o bien un ataque satánico. Si es lo último, hemos de resistir declarando que no aceptamos lo que Satanás ha puesto en nosotros. Si los hijos de Dios se levantan y resisten, muchas enfermedades van a desaparecer pronto. No me atrevo a decir que todas las enfermedades son atribuidas a Satanás, pero creo que muchas enfermedades son causadas por un ataque suyo. Y como estas enfermedades no son puestas en duda ni resistidas, consiguen poner a las personas realmente enfermas. Si les resistieras, Satanás fracasaría en su obra y estas enfermedades quedarían eliminadas. Claramente esto es maravilloso gracias al poder de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas enfermedades, hermanos, que son producidas por el diablo. La hipertensión, ¿verdad? Esa que luego se me va mucho, las gentes que entierran y que después de cierto tiempo despiertan. No, ¿cómo se llama esa? No. ¿Cómo se llama esa? Bueno, hay enfermedades que son producto precisamente de diablo. Digamos, la diabetes es un demonio, los cánceres son otros demonios, la depresión es otro, etcétera, etcétera. Son producto precisamente del enemigo, son causas del enemigo. Sí, epilepsia. Gracias. Y la epilepsia es precisamente lo que el varón, el pastor, está diciendo aquí. Es una artimaña del diablo. Porque el diablo agarra tu vida y va a hacer lo que quiera. Hasta llevarte a cometer. Lo llevó a cabo con Judas. Porque Judas, usted sabe que fue un discípulo de Cristo. Anduvo con él, lo escuchó, vio los milagros. Pero en su corazón había rebeldía. Del corazón de Judas, rebeldía. Inclusive me temo a decir o puedo declarar que en el caso de Judas llegó a sentir hasta odio en contra del Señor Jesús, porque quería combatir, ¿verdad?, a los romanos, pero con violencia. Es lo que quería Judas, acabar con todos los romanos, una guerra a muerte, pero ese no era la manera como Cristo Jesús quería salvar al mundo, a través de las guerras, de la sangre, de las muertes, de la violencia, ¿no? Y fue que Judas pues le abrió
su vida a un espíritu, a un demonio. ¿Y el demonio qué? Lo poseyó. Y ya cuando lo tuvo cautivo, ¿qué fue lo que hizo Judas? Quitarse la vida. Ahí está. Ya no se pudo escapar porque el demonio ya lo tenía sujeto. Y es por eso que, por ejemplo, en la mayoría de los milagros que hizo el Señor Jesucristo, la mayoría de los milagros que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Primeramente les enseñaba su palabra para que llegara a ustedes la palabra de Dios. Después hubiese que un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino. Y el Señor, antes de ejecutar el milagro, les dijo: tus pecados te son perdonados. Porque ese es el primer paso, el arrepentimiento. No puede llegar un milagro si hay pecado en el corazón del hombre. Entonces, es por eso, ¿verdad?, que en el caso de un servidor, que no hago tanto hincapié en los milagros. Los milagros van a venir cuando tú te arrepientes, cuando le entregas tu vida a Cristo Jesús. Los milagros van a venir como respuesta a la obediencia para el creyente. ¿Me explico? Sí, amén. Es bien importante que lo sepas. No así, porque hay mucha gente que Dios hizo milagros en ellos, como esos 10 leprosos, y solamente uno regresó a darle las gracias. Oiga, ¿y esos 9, los 9 qué? ¿Se largaron? ¿Se fueron? ¿Les valió gorro? Fíjate nada más. Ingratos. Después de que Dios les hizo el milagro, el Señor Jesucristo, aquellos se fueron. Ve nada más. Por eso es bien importante que tú te arrepientas, que le pidas perdón a Dios, a Cristo, del mal camino que llevabas. Si tomabas, si te drogabas, si fumabas, si tenías una vida homosexual o lesbiana, si mirabas pornografía, si te tatuaste, etcétera, etcétera, debes de arrepentirte, pedirle perdón a Dios, reconocer que todo lo que hiciste era ¿qué? Malo, y debes de buscar el perdón de Dios, porque debes de reconocer que esas prácticas que tú tenías eran malas, que venían del diablo, de Satanás. Lo debes de saber para que tomes una buena decisión. ¿Me explico? Sí, amén. Y cuando tú llegues a esto, escucha bien lo que te digo. En el entendimiento de la poderosa palabra de Dios, tú vas a renunciar. Escucha lo que te digo. Tú vas a renunciar a toda práctica del diablo. Y lo tienes que hacer. Si puedes hacerlo hoy, mejor. A través de una oración. Señor Jesucristo, renuncio a toda práctica pagana, a toda artimaña del diablo que me hizo caer. Llámese alcohol, llámese droga, llámese cigarro, llámese fornicación. Señor, renuncio, aborrezco este tipo de prácticas. Te pido perdón, Señor Jesús. Y Padre, te pido que entres a mi corazón y que seas tú el único Señor y dueño de mi vida. Sé tú mi Salvador y enséñame el camino de la verdad para poder tener vida eterna. Todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Me explico? Sí, amén. Esa oración, querido amigo allá afuera que nos ve, la debes de hacer para romper toda cadena del diablo y que tú puedas tener ahora sí tu libertad. Créelo lo que te digo. Así vas a obtener tu libertad espiritual, renunciando a toda artimaña del diablo y llamándole a Cristo para que Él sea nuestro Salvador. Él sea el que nos defienda delante del diablo. ¿Me explico? Sí, amén. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Por eso debemos de controlar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, para que el diablo no nos enferme nuestro cuerpo, porque va a ser la manera de que el diablo pueda destruirnos.
a través, como te vuelvo a repetir, de una enfermedad. Por eso esa persona que está enferma debe de renunciar a su pecado para que después pueda ser sanado. Esa es la fórmula. Renuncia a tu pecado para que después tú puedas ser sanado. La ceguera, todo tipo de enfermedades pues, físicas, en su gran mayoría son producto del pecado. Son producto del diablo. Número 3, la acusación de Satanás en la conciencia. Satanás no solo ataca la mente y el cuerpo, sino también la conciencia. Este ataque es lo que llamamos acusación. Causa gran desazón al cristiano que se ve acusado de una falta y así incapaz de levantarse delante de Dios. La acusación puede debilitar todo su ser. Muchos no se atreven a resistir por miedo de que pueda ser la reprensión del Espíritu Santo. No saben distinguir entre una acusación satánica y la reprensión del Espíritu Santo. Por ello, aceptan la acusación de Satanás como si fuera la reprensión del Espíritu Santo. En consecuencia, sus vidas se marchitan bajo la acusación. Recuerda que la acusación de Satanás puede paralizar a la persona más espiritual y útil y reducirla a nada. Una conciencia debilita a toda la persona. ¿Cuál es la diferencia entre una conciencia bajo la acusación del diablo y la reprensión del Espíritu Santo? Es en extremo importante conocer las diferencias. La acusación de Satanás no es una clara y precisa. Es tanto que la revelación de Dios coloca claramente el pecado delante de ti. Lejos de ser clara, la acusación de Satanás es algo que él está continuamente murmurando. Se nos dice que en Proverbios que la mujer contenciosa es como una gotera continua. La acusación satánica opera de un modo parecido. Van cayendo gotas, 2 o 3 a la vez, en vez de derramarse todo el cubo de agua de golpe. La acusación se va mascullando y barboroteando como hace una mujer parlanchina e importuna. Su naturaleza es tal que no va a hablar claro, sino que murmurará sin cesar hasta que te sientas culpable. Así es la acusación de Satanás. Nunca te da la cara abiertamente, sino que va murmurando algo que te sientes inquieto y acongojado. Cuando viene el Espíritu Santo, en cambio, te sientes iluminado con una gran luz, de modo que puedes ver claramente tu falta. Además, la acusación satánica carece de propósito positivo. No te edifica, sino que en cambio te hace sufrir. Va repitiéndose hasta que te afecta y te agobia y ya no puede estar de pie delante de Dios. El propósito de la reprensión del Espíritu Santo, en cambio, es corroborarte, no debilitarte. Cuando más eres reprendido, más fácil te será levantarte delante de Dios. La acusación satánica produce el efecto opuesto. Cuando más eres acusado, más debilitado te sientes. De ahí que la reprensión del Espíritu Santo es positiva en su naturaleza. Te reprueba para que puedas ir a Dios y aprender la lección. La acusación satánica es del todo distinta. Sigue acusándote hasta que quedas magullado y te hace un inválido. Recuerda pues siempre que sea un murmullo el que te acuse de una falta y te agobia de modo que no puedes ni aún orar o confesar, acercarte a Dios. Estás de modo definido y claro bajo una acusación satánica y has de resistirla. Es decir, una acusación satánica, si tú no estás en Cristo y tú te quieres salir de allí, el diablo te va a acusar en el oído, te va a decir: tú eres mío, tú no puedes, tú eres un ser que no merece el perdón de Dios. Tú vives en pecado, Dios no te va a perdonar. Eso es lo que te va a decir, es la manera como te va a acusar el diablo.
vas a hacer tú si no tienes el conocimiento de Dios? Le vas a hacer caso. Y vas a estar como ese dibujito, acusado con cadenas. Y va a ser tanto la mente en tu mente y en tu corazón, hasta que el diablo te hostigue y te mate. Porque no tienes ninguna defensa aquí. Y porque tú le estás haciendo caso todo al diablo. Esa es una acusación. Que le vas a creer al diablo todo lo que te diga. Tú pecaste delante de Dios. Dios no te va a perdonar. Y tú le vas a hacer caso. No, pues sí, comí ayer y antier. Híjole, pues esto no me hace hijo de Dios. Sí, pues sí es cierto. No merezco el amor de Dios. Eso es lo que vas a tener en tu mente, fracaso, debilidad. Pero ¿qué pasa cuando enfrentamos esto? ¿Qué pasa cuando tú has entregado tu vida a Cristo? Y el apóstol Pablo te dice que tienes que ser fuerte y resistir al diablo. Tú tienes que orar a Dios primeramente, fortalecer el espíritu. ¿Y por qué no decirle al diablo? No digo que lo veas, o que lo busques, o que lo retes, sino simplemente en obediencia, en oración, le vas a decir: diablo, no tienes parte ni suerte en mi vida. El Señor Jesucristo vino a la cruz a perdonarme, y Él murió por mí, y ahora yo le pertenezco. Ahora yo soy de Dios. Así que, diablo, te echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Le pertenezco a Cristo Jesús. Él me ha perdonado todo lo que yo hice malo. Cristo murió en la cruz por mí. Y ahora mi vida le pertenece. Así que, diablo, retira. Echo fuera todo mal pensamiento. Y toda acusación diabólica la echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Ahí está. Debes de tener valor, mi amigo. Fortaleza espiritual para defenderte. Porque el diablo te va a acusar. Pero tú, ¿cómo te vas a defender? Por eso decía el apóstol Pablo: resistir al diablo. ¿Qué significa resistir? Pues la misma palabra lo dice, ¿no? Resiste pues a toda artimaña del enemigo. ¿Cómo lo vas a resistir? Con la escritura, con la palabra de Dios. Apréndete el Salmo 23, el 91, Filipenses 4:13. Pura oración, que estés orando. Y vas a ver que en instantes se va a ir el demonio. Porque ya estás utilizando tú la palabra profética de defensa. Y se va a ir el diablo. Como lo dice el apóstol Pablo, después de esto, ¿qué? Estar firmes. Tenemos que estar, ¿qué? Despiertos. Para cuando vengan malos pensamientos, los quites de volada. Cuando vengan prácticas que no son de Dios, las deseches. ¿Sí me explico? Sí, amén. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Entonces, la acusación es el punto más terrible, porque muchas personas que son abatidas por el enemigo, por el diablo, se ahorcan, se quitan la vida, matan a otros. ¿Por qué? Porque se sienten acusados, se sienten desprotegidos y no tienen tristemente la defensa de Dios. No tienen conocimiento. No saben cómo. Y para que yo quite toda advertencia, toda amenaza del diablo, necesito, escuche querido amigo, dejar el pecado, renunciar al pecado. ¿Sí me explico? Sí, amén. Llámese drogas, llámese alcohol, llámese cigarro, llámese robo, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. Necesito renunciar a estas artimañas y prácticas satánicas, diabólicas. La adoración a la muerte, todo tipo de brujería, son artimañas
lo sabe. Como mucha gente adora al diablo a través de la brujería. ¿Sí lo sabía usted? ¿Sí o no? Sí. Bueno, vea usted cómo mucha gente adora dice a la Santa Muerte. ¿Sí lo sabía usted? Sí. Artimaña del diablo. Porque la Santa Carta a los Corintios dice, y el último de los enemigos que será destruido será la muerte. Ahí está. Ignorancia de la gente que adoran al diablo a través de una calaca y le ponen ropita y todo, ignorancia. Y piensan que el pedirle favores a este diablo les va a dar libertad. No, les va a dar sus milagrillos, entre comillas, pero se los va a cobrar con su propia existencia, llevándoselos al infierno. Por eso nosotros debemos de tener conocimiento en esto, para no caer en las astucias del diablo. Mucha gente es ignorante. ¿Y cómo llegan a adorar a esta Santa Muerte? El diablo no. Inclusive, fíjense lo curioso, ¿no? Es decir, si la persona se droga o roba o mata, mejor para el diablo. Pues sí. Por eso la gente se le hace más fácil. Fíjense lo que le voy a decir. Ir con este ser diabólico a pedirle milagros. ¿Por qué? Porque si fueran con Dios, Dios los va a reprender, a que dejen su pecado. ¿Sí me explico? Sí, amén. Porque si no, no pueden venir los milagros así. La persona necesita renunciar al pecado. Reconocer que vivió bajo las garras del diablo a través de sus artimañas. ¿Me explico? Sí, amén. Necesitamos reconocer que vivimos mal para pedirle a Dios que nos permita ahora vivir bien. Estábamos hablando, o estaba yo por ahí con mis familiares en el WhatsApp por allí, y un sobrino subió pues una práctica acerca del tatuaje, porque claramente que este sobrino a eso se dedica, a hacer tatuajes. Y cuando vio que yo subí una publicación que eso era del diablo, se molestó. Y ya le dijo a mi hermana, ay, dile a mi tío que no suba eso, si no va a tener problemas conmigo. Y le dije que ¿qué? Estamos mal. Los tatuajes, mi amigo, son enemigos de Dios estas prácticas. Y claramente que no le gustó a este joven. ¿Por qué? Porque de ahí saca su ganancia. Como el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 11. Habló acerca de la idolatría. Y aquellos que hacían imágenes, estatuas y ídolos y todo ese tipo de cosas, no les convenía. ¿Sí me explico? Sí, amén. Porque el apóstol Pablo dijo, no, aquí no está Dios, señores. Estos son monos inertes que no tienen vida. Tienen ojos, mas no ven, boca tienen, mas no hablan. Semejantes a ellos es quienes los fabrican y quienes confían en ellos. Salmo 115, del 4 al 8. Así que si tú confías en esto, vas a ser ciego, sordo y mudo. Y claro que no les convino a los que hacían bonitos imágenes. ¿Por qué? Porque perdían ganancias. Se hacían ricos a través de esta práctica. Lo mismo los que hacen los tatuajes. Ahí está. Levíticos 19, 27, 26 y 27. Dios está en contra de los tatuajes. No imprimiréis ninguna señal alguna en vuestro cuerpo como un muerto. Imprimiréis tatuaje. Ahí está. Y he de preguntar, ¿qué es un mandamiento? ¿Qué entendemos por un mandamiento? Algo que tiene que hacer. Una ley. Es un mandato o una ley que se tiene que respetar, y más si viene de Dios. Puesto que hemos de decir, hermanos, si Dios, por ejemplo, dice, no robarás, ¿qué debemos de hacer nosotros? No robar. No robar. Pero aquellos que lo hacen, con esto voy a terminar, aquellos que lo hacen están escuchando al diablo, a Satanás. Todos los que roban le están haciendo caso al diablo por no conocer la palabra de Dios, y se van a perder en el infierno. Porque el mandamiento de Dios dice, no robarás. Y las personas que roban hacen lo contrario, como lo hizo el diablo. Se opuso. Dios le dijo a Eva, no comerás de este árbol.
Mas sin embargo, el diablo con sus mentiras, puesto que es el padre de las mentiras, le dijo a Eva, ¿qué te dijo Dios? Que no coma. Tú come. Se puso en oposición. Tú come, vas a ver que vas a ser como Dios. Y ese es el engaño directo del diablo. El mandamiento de Dios dice, no matarás. Cuando una persona mata, ¿de quién es? Del diablo. Porque hace lo contrario de lo que dicta Dios. Dice la Escritura, honrarás a tu padre y a tu madre. Mas sin embargo, el diablo hace lo contrario. Hace que los hijos manden a los padres a los asilos, les quitan las propiedades. Son gachos con los padres. Perdónenme la palabra, me da coraje. ¿Entendamos esto? Así que en nosotros está el obedecer a Dios y el estar atentos en contra de toda artimaña del diablo. Porque eso estamos viendo, y el pecado, querido amigo, allá afuera va a crecer grandemente hasta donde el hombre esté peleando con el mismo hombre a muerte. Cosas terribles se están viendo ya y se van a ver cada vez más terribles. Mateo 24. El fin del mundo está cerca y tenemos que estar preparados para eso. Que Dios los bendiga. A mis hermanos por ahí que nos ven, comparta este sencillo ejemplo, por favor.